Shalom a todos. Quisiera hablarles en este vídeo acerca de un evento que tendrá lugar durante la fiesta de Purim, un evento que se podrá observar a nivel mundial y será la luna de sangre que se va a manifestar precisamente, les decía, al inicio de la fiesta de Purim, el día 3 de marzo, donde se va a poder observar, les decía, en el cielo por más de una hora como la luna se torna de color rojuzco. Ya explica el gran sabio sefaradí del siglo II, el gran rabino Rabbi David Kimhi, uno de los grandes jajamim, uno de los grandes sabios de España, donde él habla y explica sobre este fenómeno, donde muestra que la luna se transforma en sangre, dice él, como color rojo como la sangre, y por eso se le llama lunas de sangre. Y explica que cuál es el significado de este color de la luna. Explican los sabios que cuando se ve la luna de este color es indicando para nosotros algo bueno, significa una señal en el cielo de que la salvación está cerca, una señal en el cielo de que los malvados están siendo castigados, una señal en el cielo de que Akadosh Baruj Hu está tomando atención, una señal en el cielo que a través de fenómenos que se pueden explicar a través de la física y de la astronomía, pero desde el punto de vista espiritual su significado es que los malvados, la promesa es de el castigo a los malvados y retribución, les decía, a los justos, de que la salvación está cerca, de que es una señal, como dicen los textos de los sabios, de que la bendición, la protección de Akadosh Baruj Hu está cerca de aquellos que lo invocan y de aquellos que lo llaman. Así que les decía, no es coincidencia, el año pasado también durante Purim se manifestó una luna de sangre y en esta ocasión también durante la fiesta de Purim se manifestó una luna de sangre. Y no es casualidad otra vez en el hecho de que en Purim, donde Am Israel estaba amenazado de muerte, la destrucción de hace, les decía, hace más de 2000 años, cuando el malvado Amán en el antiguo imperio persa se levantó para destruir al pueblo judío y engañó al rey Ahasverosh. Y gracias a la intercesión de Mordejai Yehudí y de la reina Esther, Besrat Hashem, fueron capaces de canalizar la salvación para el pueblo de Israel. Y les decía, lo que estaba bloqueado, obstruido, el decreto de muerte fue transformado en salvación. De la misma manera, esa luna de sangre, les decía, es un fenómeno que para nosotros es un fenómeno de auspicioso, en el sentido de castigo a los malvados y una señal de Dios mostrando que su mano, su salvación está para aquellos que llaman, invocan su nombre constantemente. Besrat Hashem, toda la slajá, toda la bendición, toda la shemirá, toda la slajá, toda la refuá para cada uno de ustedes. Kol haberajot, Besrat Hashem. Toda la bendición y toda la protección y toda mi luz para ustedes. Shalom a todos.